Saludos, estamos aquí en otro episodio de Empresarismo Cristiano. Este es su servidor Carlos Sánchez. Como siempre, nos acompaña Alexis López y Eliabner Rivera Asia. ¿Cómo estamos, gente? Todo bien, gracias a Dios, Carlos. Muy bien, muy bien. Agradecido. Una vez más estamos aquí en otro episodio más que yo sé que será de gran bendición a la audiencia. Pues hoy tenemos un gran invitado. Eso es así. En Cuéntame tu Historia. Tenemos a este gran empresario que se llama Adiel López. Eso es así. Cruz. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios y una bendición poder estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y tú tienes una empresa de, ¿verdad?, de inverters, ALC Inverters. Pero antes de hablar de todos esos detalles, ¿verdad?, la razón por la cual Empresarismo Cristiano estamos es para que, ¿verdad?, nos cuenten su historia y cómo Dios es el centro y cómo Dios ha trabajado con todo lo que tiene que ver con tu empresa, ¿verdad?, y con tu vida personal. Y para eso estamos aquí. Así que, Adiel, cuéntame tu historia. Claro que sí. Nosotros nos dedicamos a la venta e instalación de aires acondicionados. Realmente, pues, es una historia bastante buena en cuestiones del asunto de cómo comenzamos, porque es totalmente contrario a lo que hoy en día se cree. La gran mayoría de los empresarios, pues, comienzan con el hecho de yo quiero hacer dinero, yo quiero tener una casa bonita, yo quiero tener un carro lindo, yo quiero tener todo esto. Pues lo mío fue totalmente contrario. Yo comencé evangelizando en las calles. Tremendo. Yo comencé predicando con micrófono, una bocinita, en las calles, con un ministerio, que todavía hasta el sol de hoy lo tenemos, ministerio evangelístico, y comencé dando campañas en diferentes partes de Puerto Rico, trabajando para otros ministerios. Y así fue que comenzamos. Diferentes lugares, diferentes sitios, mientras en el proceso estudiaba para técnico de refrigeración y aires acondicionados. Y literal, comencé yo en cuanta esquina había en Puerto Rico. Literalmente, en cuanto party pentecostal ahí estaba yo metido, con todos estos ministerios arriba y abajo. Y yo comencé soñando con tener grandes campañas. Como todo evangelista, cuando comienza, quiere tener grandes campañas, grandes cruzadas, invitaciones por todos lados. Pero un día un pastor me invitó para un viaje misionero en República Dominicana. Excelente. Este pastor llegó a la iglesia a nosotros, que pastorea a mi papá, y mientras él está predicando, él comienza a hablar de lo que son las misiones en República Dominicana y los años que él lleva allí. Pues mira, eso a mí me llenó de ilusión y yo dije, aquí está mi viaje para afuera. Aquí ya Adiel López se convierte en internacional. Aquí es, porque le hablo claro y le soy sincero, como le hablo una cosa, le hablo la otra. Esto es algo que comencé de esta manera. Y él me dice, sí, puedes irte conmigo. Pues en ese tiempo yo estaba haciendo unos trabajitos y yo le doy al Señor y le digo, Señor, si tú me das este trabajo, yo voy a sacar el pasaporte. El mío y el de mi esposa. Y el Señor me dio el trabajo y saqué el pasaporte. Y llamo al pastor. Pastor, ya tengo el pasaporte. El pastor me dice, perfecto, ahora consígueme tanto para el pasaje. Y yo pues comencé a trabajar, literal, para ese tiempo yo no tenía a veces ni $5 para echarle gasolina al carro. Como nos ha pasado a muchos. Literal, yo no tenía de ni $5. Y así comencé en las misiones y me fui para este viaje. Recuerdo que en mi primera prédica yo esperaba una gran multitud, yo esperaba una campaña coordinada. Al revés, me encontré en un pueblito totalmente oscuro. Y llegamos en una guagua de cajón con una bocina. Con una bocina. Y cuando llegamos, pusieron una sola bombilla arriba. Y no había nadie. De momento, preparamos todo y la gente comenzó a llegar de entre las casas cantando himnos. Corito, wow. Yo nunca me he olvidado de esa escena. Tremendo. Cantando himnos y cantando coritos, contentos. Y ahí comenzamos a predicar. Y cuando comenzamos en eso, yo tenía otra expectativa. Realmente yo quería otra cosa. ¿Entiendes? Pero yo le di con toda. Me recuerdo que ese día tuve un pequeño enfrentamiento con un brujo. Una situación que pasamos allí bastante fuerte. Pero eso me marcó. De en adelante yo seguí predicando y seguí llevando el evangelio, pero obviamente estaba todavía en la misma condición. No tenía dinero, no tenía nada, pero me comencé a apasionar por las misiones.
Tremendo. Apasionar por las misiones. Es una pasión que me olvidé de esas grandes campañas, me olvidé de las grandes Cambió la cruzadas. mentalidad completamente. Completamente Dios me la cambió. Entonces lo único que yo me veía era buscando dinero para poder llevar allá. Oh, wow, entiendo, sí, ya voy. Ya Me voy viendo. encontraba en ese punto, entonces comenzaba a acercarme a empresarios, a personas que me ayudaran, y algunos me ayudaban de corazón, pero también me encontraba con que habían unos que me trataban como si yo me robara el dinero. Okay. Y como si el dinero lo tomara para mí. Y pues eso me incomodaba, porque literal a veces yo pasaba hasta hambre en mi casa. A veces nosotros no teníamos nada ni qué comer en mi casa. Yo le contaba a varias personas que esto lo saben pocos. Nosotros vivíamos en una casita de madera que yo me quedé, la compré $1,500 después de la muerte de mi hermano. Wow. Cuando mi hermano lo matan en la calle, mi papá le estaba construyendo esta casa en madera. Y mi papá, por tal de no ver esa casa en madera ahí, porque le traía recuerdos de mi hermano, mi papá la vendió en $1,500. Wow. Yo me quedé con el carro de mi hermano, lo puse bien bonito, siendo un chamaquito, pero cuando yo quería formar una familia, vendí ese carro y compré la casa para atrás Excelente. a la Wow, persona. wow. Y ahí fue que yo comencé a construir mi casa, pero esa casa se colaba por todos lados. No teníamos ventana, no teníamos baño, no teníamos nada. Y ahí yo me metí con mi esposa. Wow. Y así fue que yo comencé las misiones. Viviéndola. Viviendo esa casa. No teníamos absolutamente nada. Nada, pero nada, cuando le digo nada. Dependía en muchas ocasiones de mi papá que nos dieran comida a nosotros. Ahí nace mi primera hija. No teníamos cuna, no teníamos nada, pero en medio de todo siempre llegaba. A mi hija recuerdo que la primera cuna nos la regaló Rashki de Isaac, que él fue el que nos la regaló. Un día nos llamó y me preguntó, ¿tú tienes cuna? Y yo, no tenemos nada. Y me dio todo. Y así fue llegando todo, siempre Dios suplía. Y en medio de todas esas cosas yo seguía dando viajes para República Dominicana. Y algunas personas me llamaban irresponsable, algunas personas me llamaban como que, diantre, estás pasando esta necesidad, pero sales para allá. Pero Dios me seguía supliendo. Tanto. Y recuerdo una vez que me tocó un viaje para República Dominicana, unas campañas ya preparadas, y yo me enfermé de dengue aquí en Puerto Rico, como 3 semanas antes de salir. Yo no tenía pasaje, no tenía los $1,000 que necesitamos para la construcción de las casas. Y cuando yo estoy orando por esto, todo el mundo se me fue en contra. Mi esposa me dijo que me iba a dejar. Mis papás, siendo mis pastores, me decían, ese viaje no es de Dios, cancela ese viaje, Dios no está en ese viaje. Todo el mundo en contra. Y yo decía, pero es que Dios me envió a mí. Yo sé que Dios me envió a mí. En las noches, enfermo de dengue con fiebre alta, los brujos se me presentaban en casa. Wow. Literal, en persona, como viéndote a ti, me decían, si vienes te vamos a matar. Wow. Fue una experiencia bien fuerte en este viaje. Y recuerdo, yo tenía un programa radial en una emisora muy escuchada aquí, y una señora me llamó del programa y me dice, yo tengo una receta que Dios me dio para mis hijos cuando se enfermaron de dengue. Me dijo, escríbela. Y yo dije, esta mujer está loca. Y yo, tú sabes, Normal. La gente llama a veces, uno se encuentra gente Normal. cuerda y cuenta que hay gente que no está muy A ver cuerda. qué me junge me va a dar esta señora. No, eso no se queda ahí. Ella viene y me dice, escríbelo. Y yo, ajá, sí. Ajá. Recuerdo que yo hice así. Ajá, dime. Con los mismos dedos. Dime. Sí, ajá. Y yo, vas a coger un hueso novillo. Y un hueso novillo. Ajá, un ¿Dónde hueso consigo? novillo. Vas a cogerle. Y me dio todo. Y en eso mi papá sube a mi casa a ver cómo yo estoy. Yo le digo, papi, ahí me llama una señora loca. Ahí. Y me dijo que hiciera esta receta así, así, que cuando yo me tomara ese caldo, la fiebre se me iba a ir, iba a empezar a sudar, iba a recobrar la fuerza en menos de 1 hora. Y papi lo mira y me dice, pues recuerdo que luego le escribí, papi me dice, pues yo lo tengo en casa ahí, yo te lo hago. Ahí Y esa señora está loca, yo le hago caso a esa señora. Y me dice, yo lo voy a hacer, dale que yo lo voy a hacer. Y papi fue y la hizo.
Y yo a regañadientes me tomé el caldo. Mire, varón, cuando yo me tomo ese caldo, yo comencé a sudar. Y todo se comenzó a ir. Literal, lo que esa señora dijo, lo que esa loca dijo. Y ahí tú comienzas, no estaba tan loca nada, no estaba tan loca Tenía nada. razón esa loca, al punto de que yo me lo tomé en la casa de mi papá y yo arranqué a correr desde mi casa, desde la casa de mi papá hasta mi casa. Y cuando llegué arriba le dije a mi papá, la loca tenía razón. Pero eso no se queda ahí. Te dio calor. No. Suda cualquiera. Eso no se queda ahí. Cuando yo estoy al punto de todo este viaje, yo no tengo los $1,000 que necesito para la construcción de las viviendas que íbamos a hacer, porque cada cual iba a poner $1,000. Ni tengo el pasaje ya una semana de salir. Eso fue sábado en la mañana. Yo tenía el programa sábado en la mañana. En la noche salgo yo soñando que se me presenta un hombre vestido de blanco. Vestido de blanco con barba blanca y cabello blanco. Y el hombre me dice, Adiel, tengo $1,000,000 para ti. Wow. Pero antes de eso te voy a dar $1,000 porque tú vas para República Dominicana. Wow. Todo quedó ahí. Eso fue sábado en la noche. Lunes, cuando abrimos el buzón, había $1,500 en giros que yo no sabía dónde eran. Increíble. A ese punto. Pues nada, ese viaje fue una victoria grande. Y ahí yo comencé a entender que Dios me estaba llamando a las misiones. Tremendo. Yo tenía un ministerio evangelístico, pero Dios me estaba llamando a las misiones. Y luego de eso yo comencé a prepararme tanto económicamente como espiritualmente, porque entendía que si yo quería seguir en misiones, algo Dios tenía que hacer conmigo. O ponía personas al lado que pudieran mantenerme para yo poder llevar a estos lugares, O yo mismo tener que buscar. o yo mismo lo hacía. Y ahí es que sale el empresario Adiel. Adiel López. Y te pregunto, en ese proceso del desarrollo, me impacta mucho tu historia porque tenemos muchas cosas en común, más de las que a veces la gente piensa. Uh-huh. Cuando empiezas ¿cuándo haces el switch de convertirte en el empresario que hoy día con la empresa que tienes? ¿Terminaste, te graduaste y entonces empezaste a trabajar? ¿Cómo fue? Pues mira, yo comencé a trabajar en algunas compañías de aire acondicionado aquí para adquirir experiencia. Para más decirte, estuve trabajando en compañías alrededor de 12 años. Ya yo tengo en estos 16 años. Yo sé que usted pensó que yo tenía 21 años, pero no. Tengo 36. Te ves bien joven. Yo comencé bien jovencito. Y se ha visto, no ha cambiado nada, siempre, desde que yo lo conozco, Igual. igual, siempre te has Cambian tenido los un demás, rostro. pero él te queda igual. Correcto. Y un poquito más gordito. Eso nos pasa. Yo quisiera tener tu gordura. Yo quisiera tener Sí, la que- gordura de la pero continúa. Ajá. Pues sucede que fue sencillo. Yo comencé a trabajar en varias compañías para adquirir la experiencia y tenía el mismo problema. A la hora de salir, no podía porque tenía que ser en mis vacaciones. Claro. Tenía siempre ese detalle, aunque tenía muy buena relación siempre con los que fueron mis jefes en ese tiempo, hasta el sol de hoy, tenemos muy buena relación. Yo me tuve que ir para los Estados Unidos. Yo me tuve que ir por 2 años y 9 meses, porque mi esposa desarrolló un problema en la vista que se llama queratocono. Okay. Y literal ya era insostenible. Ella tenía que entrar en operación y la operación aquí me salía alrededor de 20 a 25 mil por ojo. Wow. Y no tenía cómo costearlo. Y yo le comencé a orar al Señor. En una de esas cruzadas que fui para allá, para Estados Unidos, porque yo organizaba cruzadas en Estados Unidos para recoger y llevar para las otros misiones. países. En una de estas cruzadas yo le estoy orando al Señor y le digo, Señor, yo acababa de llegar de Colombia, salí para Estados Unidos, y le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya para Estados Unidos, háblamelo, súplemelo. Pero te voy a poner una señal. Me vas a dar un apartamento que esté acabadito de remodelar, o sea nuevo, y sea en un lugar estratégico, y sobre todo,
que pague menos de $500. Sí, Oye, gente. Y le dije, quiero 3 Así. habitaciones. 3 habitaciones con 3 habitaciones. Sí, le puse- Y la loca era la del hueso. Exacto, la loca era la receta, Porque la de la él- receta. Él no le pidió una señal, le pidió un milagro. Pero la verdad, yo no, Gedeón se queda corto. yo no quería ir para los Estados Unidos. Claro. Le soy sincero, a mí me encanta mi Puerto Rico, mis playas, mi calor, a mí me encanta. Pero a Dios le gusta que seamos así. Sí. Detallistas y claros en lo que pedimos. Claro, entonces yo estoy predicando en Connecticut y voy para Massachusetts a predicar y ahí yo tengo un tío. Y le digo, tío, estoy buscando un apartamento. En Springfield. No, en New Bedford, Massachusetts. Ok, sí, para usted. Entonces le digo, tío, estoy buscando un apartamento. Regala vos si sabe alguno. Y yo voy a predicar un culto. Vamos a predicar un culto ministro por un muchacho. Muchacho, Dios lo transformó ese día de una manera que ni te imaginas. Pasó una semana. Todavía seguía por allá. Recuerdo, yo estuve un mes por allá predicando con mi esposa. ¿Cómo llegué a ese mes? Esa es otra historia. Pero sucede que cuando yo ministro por él, por este muchacho, yo le comento esto a mi tío. Mi tío me dice, yo conozco una persona. Y esa persona tiene una promesa que le hizo al Señor. Y yo creo que esa promesa eres tú, me dijo él. Wow. Yo no sé, bueno, nos sentamos en el trabajo de él, comenzamos a conversar. Y él me dice, me comienza a contar lo que Dios hizo con él en esa noche. Algo muy bonito. Y yo, gloria a Dios, qué bueno, todo esto, qué bueno, pero pues a lo que vinimos. Claro. Él me dice, pues mira, yo tengo un apartamento, escúchate, él me dice, yo tengo un apartamento en un segundo piso, porque yo compré este edificio porque se había quemado y todo el edificio se remodeló. Yo tengo un apartamento acabado de remodelar, tú serías el primero que llegaría y tiene 3 habitaciones. Y yo, Wow. esto se Esto está está enfilando fuera. cuadrando, esto está cuadrando aquí. Y él me dice eso y yo dice, tiene 3 habitaciones. Y de esas 3 habitaciones, completamente remodeladas, no tiene nada por dentro. Yo vivo en la parte de abajo, tú vivirías en la parte de arriba. No hay problema con eso. Y yo, ok, sí, pero ¿cuánto pagaría? Ujú. Y él me dice, mira, yo le estaba orando al Señor anoche y mi esposa y yo coincidimos en lo mismo. Me vas a dar lo que tú puedas mensual. Me vas a dar lo que tú puedas mensual. Ya cuando tú te organices, me vas a dar $300. Luego, cuando te organices mejor, me vas a dar 500. Muchas Wow. organizaciones. Qué lindo. Entonces, Qué brutal. pero el detalle es que ya tengo apartamento, Amén. pero no tengo nada. Fui a predicar a otra iglesia. Cuando predico en otra iglesia, vino un guatemalteco, no me olvido de él. Se llama Facundo. Vino un guatemalteco. Cuando viene el guatemalteco, se me acerca y me dice, tuve un sueño anoche. Y en el sueño yo soñé que te estaba comprando todo para un apartamento. Ave María. Y yo, ¿de verdad, varón? Pues vamos a seguir orando por eso. Uno dijo, no, tú te vas a mudar para acá, ¿verdad que sí? Y yo no le he dicho eso a nadie. Me dice, sí, pero Dios me lo dijo. Que tú te vas a mudar acá y yo te voy a comprar todo el apartamento. Mueble el apartamento. Mira, yo te voy a decir, esta entrevista ha sido, y es lamentable que, ¿verdad? Que el tiempo y esto tiene que tener una parte 2, porque Sí. siento que, Deberíamos tener una parte Una dos, porque parte este dos. testimonio yo sé que continúa. sí, yo sé que continúa. Sí. Y te digo en honestidad, sí quiero, en la próxima entrevista vamos a hablar específicamente de la parte empresarial, Ujú. pero yo, como Dios es el que toma el control de las cosas y Eso Dios es es el que así. sabe lo que nos van a estar viendo y escuchando, cuál es su necesidad, yo quiero que tú tomes, ¿verdad? Vas a decir tu número y toda esa cuestión, pero que tomes el tiempo para darle un mensaje de parte de Dios a las personas que están viéndonos, porque al fin y al cabo eso es lo que siento, ¿verdad? A veces uno quiere fomentar algo, pero dentro de tu historia tú dijiste algo bien importante, es que tú empezaste al revés, más que empresario, tú eras un misionero, Sí. una persona que quería servir al Señor y dar ese servicio, así que más que hablar de tu empresa, quiero que tengas el tiempo para decir un mensaje, ¿verdad? A las personas de lo que sientas, ¿verdad? En tu corazón decirle de parte de Dios. Eso es así. Mire, yo sé que pues, no tengo demasiado experiencia en muchas áreas, pero si hay algo en que yo he sido testigo, es que Dios es fiel. Amén. Sobre todas las cosas, cuando nos ponemos en las manos al Señor, nos desbordamos, nos morimos en sus manos.
Dios se encarga de hacer de eso que estaba muerto, Dios le comienza a dar forma y a dar vida. Y cuando en tu corazón esté el agradar a Dios, Dios se va a encargar de poner todas las herramientas, todo lo que tú necesitas para encaminarte en ese camino. Así que, mejor consejo, si vas a morir, que sea en las manos de Dios. Excelente, gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. Bueno, gracias. Así que Sí, esto es Cuéntame tu historia, Adiel. Gracias por un teléfono donde te puedan Claro que conseguir sí. para invitaciones, para lo que necesites. Sí, nos puede llamar al teléfono a la oficina 787-422-7219. Nos puede conseguir en Facebook e Instagram a través de ALC Inverter PR. Y para predicaciones y todas esas cosas, misiones también. 787-422-7274 y esperamos un próximo para contarle lo que estamos haciendo en Apúntalo, misiones. o Jami se va a encargar porque ese programa quiero que sea Este fue parte 1 y viene la parte 2. Quiero que eso se dé To be continued. bien pronto porque de verdad y que se va a llamar así parte 1 porque la parte 2 Y cuidado si no hay una tercera porque hay pues mucho vamos que allá. hablar. Qué bueno. Amén, amén. Gracias Adiel por estar con nosotros. Seguimos aquí con Empresarismo Cristiano. Bueno, seguimos aquí en Empresarismo Cristiano y vamos a discutir A reaccionar a esta entrevista. Esta entrevista me dejó, tengo que ser honesto, me dejó bien en shock y me gustó lo que él dijo al final. Si vas a morir, muere en los brazos de Cristo. Así que, ¿qué tienen que decir con eso? Adelante, Leandro. Tremendo. Yo me gocé mucho con el testimonio. Obviamente, fuera de cámara nos encontramos, nos conocemos de anterioridad, pero yo no sabía estos testimonios que le está contando. Me sorprende verlo como empresario porque yo sí conocí su faceta de ministro, evangelista. Pero aquí es lo interesante de la historia de este varón y es que él empieza con un hambre de misiones, de hacer la voluntad de Dios. Su única mentalidad y su único propósito en la vida es trabajar para el reino. O sea, él estaba en las misiones haciendo un trabajo bien sacrificado, pero se dio cuenta de algo. Y yo creo que esto es lo importante que nuestros amigos que nos están escuchando deben de entender. Se dio cuenta de que solamente con fe no se mueve los propósitos de Dios. Hace falta también financiamiento, una palabra que a la gente no le gusta escuchar, pero es necesario que entendamos que todo lo que hacemos para Dios necesita financiamiento. ¿Quiénes financian lo de Dios? Pues gente que Dios toca, gente que también contribuyen desde su verdad, desde su trinchera. ¿Y cuál es la trinchera de muchos? El empresario, empresa, gente de Dios. Oiga, las empresas no pueden estar en las manos de gente que son impías. Las empresas no pueden estar solamente en manos de enemigos del reino de Dios. Tiene que haber gente comprometida con el evangelio y con las causas del evangelio que financien las causas del evangelio. Y el testimonio de él muy particular en el sentido de que él llega un momento que digo, bueno, Dios, o tú me pones gente que me ayude, que es una alternativa. Pasa muchas veces que Dios pone gente que te ayude, o tú me pones a mí en una posición de yo poder generar los ingresos para yo poder hacer el trabajo. ¿Y qué hizo Dios? Lo puso en una posición como dueño de una empresa donde desde allí él financia todo el trabajo que hace para Dios. Así que excelente historia. Alexis, ¿qué opinas? Creo que resalta lo que Cristo dijo en un momento dado. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Creo que el orden de prioridades que él tiene es la correcta. Primero Dios y luego lo demás. Entonces, esta dinámica del financiamiento que habla Eliander es importante, pero él tocó algo interesante que sucede, que nos sucede, ¿verdad? Es más común de lo que usted piensa. Y es que llegó el momento donde mucha gente comienza a desconfiar de cómo él usa el dinero para las misiones. Correcto. Esa es la realidad. La gente comienza a desconfiar y él dice, bueno, Señor, o me pone gente correcta que me ayude, que como dice Leandro, es una alternativa, o me dan la oportunidad de yo mismo financiar y poder impulsar el ministerio. Porque en el tiempo que estamos viviendo se han visto tantos incidentes y tantas malversaciones de dinero que la gente ha perdido la confianza de aportar para lo que se conoce como la obra de Dios. Sí. La realidad es que muchos empresarios y mucha gente ha cerrado puertas por culpa de personas que se han lucrado de esto
y no han usado el dinero para lo que dicen que es. Y eso es una realidad que estamos viviendo a nivel social y a nivel eclesiástico. Pero yo sé que todavía hay gente seria, hay gente que tiene evidencia, hay gente, por eso la gente critica muchas veces por qué si tú estás haciendo una obra misionera, manda fotos. Tú no tienes que publicar nada. No se hace para egocentrismo. Se hace para evidenciar a aquellas personas que están aportando y que vean que se está haciendo algo. Para no afectar la fe de Pero otros. tenemos un grupo, un sector dentro que dice, no, es que tú no puedes, lo que es la derecha no puede saberlo, no puedes estar tirando fotos y vas a dar comida, pero es que muchas veces no se hace por egocentrismo o por exaltar. Y además, si las redes están inundadas de tanta basura, Sí, ¿por qué no podemos inundar las redes con cosas positivas, bendiciendo vidas y haciendo algo que sea realmente significativo? Yo creo que cuando me identifico de verdad muchísimo porque Eliabner, y ustedes saben, ¿verdad? Las cosas que uno hace para las misiones y cómo precisamente en República Dominicana nosotros ayudamos en ese caso en un ministerio específico. Pero qué cosas que como empresario, y eso es lo que a mí, ¿verdad? Más me choca. De ahí te puedes hablar porque tú eres el empresario. Claro, yo veo a una persona que no buscaba la riqueza terrenal. Es una persona que busca el éxito dentro del reino de Dios y el negocio de Dios. El principio, el reino de Dios y su justicia, lo primero, la prioridad. Y él está viviendo la añadidura, las bendiciones que vienen. Es irónico porque muchas personas le prometen a Dios, si tú me bendices, yo hago, pero él no pensó en eso. Él pensó, yo quiero hacer esto. Aun cuando él no tenía nada, pero lo poco que tenía lo entregaba. Y esto nos pasa mucho en la vida de las personas que tienen este mismo corazón, que muchas veces las personas que te rodean no entienden porque el sueño es tuyo. A quien Dios verdaderamente le habló es a ti. Y quien carga esa pasión eres tú. Claro, entonces tú tienes que estar luchando entre la razón, en la racionalidad de lo que las demás personas piensan como lógico, pero también tú tienes que luchar contra obedecer lo que Dios puso en tu corazón. Y yo me acuerdo una vez que lo hemos discutido, Leonel, que dice que es mejor sufrir la consecuencia de lo que la gente piensa que está mal a sufrir la consecuencia de desobedecer a Dios. Sí, señor. Y en ese sentido es bien fuerte, y yo sé que tú y yo lo hemos hablado y lo puedes abundar rápido ahora, en cómo él, independientemente de cuál era la consecuencia y el outcome de lo que viniera por el respecto de él ya sabía lo que él en Dios había depositado en su corazón y en esa dirección se movió. Sí, y esto lo hemos visto, ¿verdad? Como un patrón en muchos de los empresarios que han pasado por esta silla, de que hay momentos donde tú vas a sentir que la gente te apoya, pero hay particulares momentos donde tú sientes que hacer algo que hacer lo que quieres hacer es lo correcto, porque tú tienes la visión, tienes la pasión, la revelación, pero tu entorno no confía. Y estadísticamente estás en contra. Correcto, es un reto de fe, es un reto Exacto. de fe. Pero ahí es donde yo le digo a la gente que nos está escuchando, la voz más importante que usted tiene que escuchar es la voz de Dios. Y aquí han pasado muchos ejemplos de éxito Zumba. que han tomado la decisión difícil y han visto el respaldo de Dios. Alexis, yo lo único que te puedo decir es, como siempre, ¿verdad? Lo hemos discutido. ¿Cómo, ¿verdad? Podemos decirle a las personas, bíblicamente esto es respaldado por Dios, ¿verdad? Porque naturalmente hay miles de historias, cientos de historias que respaldan, ¿verdad? Acciones como la que estamos viendo. Pero dentro de lo que pudiste ver de la entrevista, ¿cómo puedes atarlo bíblicamente del trabajo? Y te tiré ahí una bola, pero yo sé que tú respondes rápido. ¿Cómo tú lo puedes respaldar? Alexis batea bien, un cuarto bate ahí. O sea, ¿cómo se respalda eso bíblicamente para que el que no está viendo dice, no, están inventando estos ahí? No, bíblicamente yo entiendo que, mira, él dijo algo muy esencial en su consejo. Dios es fiel. Cuando Dios te da una visión, la palabra visión viene acompañada de la provisión. La palabra provisión tiene un prefijo que dice pro. O sea, el Dios que te da la visión siempre va a dar la provisión para que tú puedas ejecutar. Ahora, hacer caso omiso a esas voces que están alrededor tuya. Por ejemplo, bíblicamente cuando vemos a un Salomón que tiene que formar un templo, el primer templo de Jerusalén. Zumba. Bíblicamente hablando, era un acontecimiento, los materiales exigidos para ese templo eran... Y llegó el momento que su padre, porque no fue Salomón, el padre de Salomón, David, es el que pide al pueblo para que traiga a la casa y traiga los materiales y otorgue. Dice que llegó el momento donde tuvieron que detener porque el pueblo se desbordó.
para crear aquel templo. O sea, a veces usted dice, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo hago esto? Dios dice, si yo te di la visión, yo soy capaz de darte la provisión. Tanto. Pero lo único que Dios te dice, lo único que yo necesito de ti es que tú me creas. Wow. Y ese es el reto más grande. O sea que ya, Estadísticamente es imposible. Gedeón no puede pelear con 300 y vencer los madianitas. Estadísticamente no cuadra que los madianitas pierdan contra 300 muchachos. Y Dios le dice, comenzaste con 32,000. Se fueron 22,000 en el primer anuncio. En las aguas se fueron 9,700. 300 personas quedaron. ¿Cómo yo le gano a los madianitas con 300? Creyéndole a Dios. Es la única manera. Elianel. No, tremendo. Mira, yo voy a darle un consejo a la gente que nos está escuchando, no sé qué tiempo nos queda, porque tú mencionaste una cosa y yo creo que hay gente que le preocupa cómo yo sé que Dios está en el asunto, cómo yo sé que esto es el propósito de Dios. Y yo siempre he sido de la teoría de que hacer la voluntad de Dios es más fácil que no hacerla. La voluntad de Dios y el propósito de Dios se siente como una agua que te arrastra. Irse en contra de su propósito es nadar en contra de la corriente. Y es complicado. Eso no significa que cuando tú vas a favor de la corriente no hay piedras en el camino. Pero el propósito de Dios, Jeremías decía, yo trato de no hablar la palabra, pero hay algo dentro de mí que me seduce. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en mucha gente, que está ante la decisión, como el varón que estaba aquí, que hasta sus padres le decían no, eso, pero él en su corazón él sabía. Ahora bien, no tengas temor a pedirle a Dios señales, no tengas temor a decirle a Dios, Señor, aquí hay una nube de testigos, confirma tu propósito. Y Dios se va a encargar de, a la luz de todo, confirmar que lo que Dios, el llamado que Dios está poniendo dentro de ti, es fidedigno y viene de Dios. Así que yo le agradezco. Este programa fue bien especial. Yo sé que me ha ayudado a mí, nos ha ayudado a todos y a todas las personas que nos van a estar viendo por las redes sociales. Van a ser bendecidas con eso. Así que, Alexis, gracias por estar con nosotros. Siempre. Elianel, muchas gracias por estar con nosotros. excelente. Y seguimos hasta el próximo episodio de Empresarismo Cristiano.